secundaria afectan al riñoncito, ¿no? El objetivo de esta sesión es que ustedes pues tengan los conocimientos básicos, ¿no? Sobre todo sobre aquellas enfermedades sistémicas y cómo afectan pues al riñoncito y específicamente el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Esta es la agenda que vamos a tocar. Definitivamente es una presentación bastante larga, porque se van a dar cuenta pues que múltiples enfermedades, ¿no? Sobre todo estas inmunológicas, de una u otra forma afectan a este órgano tan importante como es el riñón. Entonces vamos a empezar con el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, afecta más frecuentemente a las mujeres, ¿sí? Pero también se puede producir en hombres. Se sabe que en hombres muchas veces es mucho más agresivo. Otra cosa interesante es que al ser una enfermedad autoinmune, generalmente se da más en la edad donde el sistema inmunológico está más activo, ¿no? En este caso, entre los 25 y los 30 años. No es tan rara, ¿no? Hay una prevalencia de más o menos 20 a 150 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Otra cosa interesante es que siempre el lupus, a diferencia de la vasculitis, que ya lo vamos a ver después, siempre se va a caracterizar por hipocomplementemia, ¿sí? Y muchas veces también la presencia de autoanticuerpos. El diagnóstico de lupus es clínico, ¿sí? Clínico, pero hay algunos análisis de laboratorio que nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿sí? Cuando hablamos de específicamente el daño renal, se dice que un 5% de los pacientes debutan directamente con daño renal, solo con daño renal. La mayoría, el 95%, debuta con un daño sistémico, por eso se llama lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Y cuando afecta el riñón, vamos a encontrar pues que el paciente presenta proteinuria, puede presentar pues el deterioro de la presión, de la función renal, hipertensión. Muchas veces el paciente debuta con un síndrome nefrítico. El problema es que cuando ya hay un compromiso renal, definitivamente es de mal pronóstico, ¿sí? Y vamos a encontrar el famoso sedimento de orina telescopado, ¿no? Donde vamos a tener pues una serie de elementos en la orina, podemos tener proteinuria, aminoaciduria, podemos tener pues presencia de cistinuria, son una serie de elementos anormales, presencia de cilindros, etcétera, etcétera. También tenemos un lupus eritematoso sistémico asociado a fármacos, ¿sí? Se dice que este lupus eritematoso sistémico asociado a fármacos muchas veces no compromete al riñón. Ese es otro dato interesante. Cuando hablamos de la etiopatogenia, definitivamente se han descrito una serie de mecanismos etiopatogénicos, ¿no? Que pueden ser genéticos, epigenéticos, ¿no? O ambientales. Pero lo que sí se sabe, ¿no? Es que el problema es que hay una pérdida de la tolerancia frente a antígenos nucleares y la consiguiente formación de autoanticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? El organismo, o sea, nosotros, por ejemplo, la persona que hace esta enfermedad, va a tener una alteración de la respuesta inmune, una hiperrespuesta. Y el otro tema es que también este organismo, o sea, mi cuerpo, va a tener el problema de la incapacidad de aclarar la presencia de estos anticuerpos que se forman en exceso, ¿sí? Entonces, esas dos cosas suman y definitivamente vamos a encontrar pues que va a haber muchas de estas reacciones y estas reacciones antígeno-anticuerpo se van a depositar en los diferentes tejidos. Y dependiendo del tejido donde se deposite, vamos a tener pues sintomatología específica, ¿no? Por ejemplo, a nivel del hígado vamos a tener hepatitis, a nivel renal glomerulonefritis, etcétera, etcétera. El problema es que toda esta
Este mecanismo inflamatorio, inmunológico, va a producir la liberación de citoquinas, ¿no? Inflamación y como consecuencia final fibrosis. Lo que conlleva, obviamente, pues a disminución de la función, ¿no? Cuando hablábamos del diagnóstico del lupus, que era un diagnóstico clínico, ¿no? Hay una serie de criterios que, si bien es cierto, es un diagnóstico bastante antiguo, pero es el más usado debido a su practicidad, ¿no? Tenemos esos criterios, por ejemplo, el eritema malar, ¿no? Es un criterio, el conocido como las famosas alas de mariposa, ¿no? Eritemas en alas de mariposa. Luego tenemos el eritema discoide, donde hay unas placas eritematosas en la piel con hiperkeratosis, ¿no? También tenemos el tema de la fotosensibilidad, es decir, a la exposición al sol, ¿no? El paciente pues siente malestar, ¿no? Las úlceras orales, hay como unas especies de ulceraciones, también hay artritis, serositis también, ¿no? Los trastornos renales que ya hemos mencionado, a predominio de proteinurias mayores de 500 miligramos en orina de 24 horas. Eh, y lo que habíamos mencionado que era el sedimento patológico en el examen de orina, ¿no? El famoso sedimento telescopado. También hay trastornos neurológicos, el paciente puede debutar con convulsiones, trastornos hematológicos, anemia hemolítica con leucopenia, linfopenia, y también hay trastornos inmunológicos que se ven evidenciados en las pruebas de laboratorio, ¿no? El anti-DNA nativo, la hipocomplementemia, el anti-Smith, ¿no? Los anticuerpos antifosfolipídicos, etcétera. Y también puede haber la presencia de anticuerpos antinucleares. Para el diagnóstico se requiere 4 de estos 11 criterios presentes, ¿sí? No necesariamente en un mismo momento, ¿sí? Pero pueden ir uno detrás de otro. Sin embargo, actualmente ya tenemos otros criterios un poquito más específicos, que se llaman los criterios de Euler, ¿no? Entonces, acá vemos pues que a cada sintomatología o signo se le ha dado pues un puntaje, ¿no? Por ejemplo, la fiebre le dan 2 puntos, la leucopenia 2 puntos, la trombocitopenia 4 puntos, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente en este caso, es un poquito más, más detalloso, pero generalmente pues es un poquito menos práctico, se podría decir. Por eso es que hasta ahora como que tiene vigencia los criterios anteriormente mencionados. Cuando hablamos de compromiso renal, recordemos pues que en este caso se dice que este se va a dar por 2 mecanismos, ¿no? Primero se habla de que los complejos, en este caso de anticuerpos contra anti-DNA específicamente, se van a originar en el glomérulo, es decir, el antígeno anticuerpo están in situ, ¿no? Otra cosa también, otra teoría, otra hipótesis, plantea que un subgrupo de anticuerpos contra este ADN patógeno hacen reacción cruzada con antígenos glomerulares que no son parte del ADN. ¿Qué quiere decir? Que como que hay un estímulo, de repente una bacteria, un virus, algo, y la respuesta inmune es agresiva y confunden, ¿no? el ADN de este extraño, se podría decir, con el propio organismo. Lamentablemente, esta activación, ¿no? Ya sea de una u otra, ¿no? Van a producir la activación sobre todo del complemento, de la vía clásica, y definitivamente esto va a producir pues una inflamación bastante agresiva, ¿no? Han encontrado pues que los enfermos con nefritis lúpica específicamente presentan también
otras anomalías serológicas y van a detectar, ¿no? Eh, la presencia de anticuerpos antinucleares, los famosos ANA, ¿no? Ahora, otra cosa importante de recalcarles es que hay un 5% de la población donde podemos encontrar ANA positivo y no necesariamente estar asociado a lupus. Ya, eso que quede bastante claro. Muy bien, entonces tenemos acá pues esta unión antígeno-anticuerpo al cual se agrega el tema del complemento y se van a depositar en el riñón. Y en este riñón pues definitivamente pues van a producir lo que es una inflamación, una lesión y finalmente trombosis, ¿no? Y pérdida del injerto. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de una nefropatía lúpica es por biopsia renal, ¿sí? No se confunda, el diagnóstico de lupus es clínico. El diagnóstico de nefropatía lúpica es por biopsia renal. Entonces, estos pacientes muchas veces, pues, tenemos que estadiarlos para ver qué tipo de eh, o sea, patología tiene a nivel glomerular, ¿no? Porque según el subtipo de nefropatía, va a ser el tratamiento, ¿sí? Entonces, tenemos eh, la famosa nefritis lúpica clase 1, conocida también como la mesangial mínima. Se podría decir que es la más benigna, donde podemos encontrar pues parámetros prácticamente normales. Eh, la clase 2 es la proliferativa mesangial. Acuérdense que cuando hablamos de glomerulopatía es muy parecida a las primarias, ¿no? Pero en este caso asociada a lupus. Y esta se va a caracterizar por hematuria. Podemos tener creatinina normal, podemos tener, este, incluso la proteinuria puede estar incluso hasta normal, pero lo que va a caracterizar la mesangial siempre es la proteinuria. Eh, Cuando tenemos la clase 3 es una nefropatía lúpica focal. En este caso vamos a tener pues proteinuria y hematuria. Puede haber síndrome nefrótico, puede haber síndrome nefrítico, puede haber elevación de la creatinina eh, y lamentablemente pues puede evolucionar a etapas más avanzadas. La del tipo 4 es la nefritis lúpica difusa, lamentablemente es la más frecuente y la de peor pronóstico, ¿sí? Puede debutar como nefrótico o como nefrítico, ya hay la más severa, se podría decir, es el síndrome nefrítico. Acá vamos a tener pues ya un compromiso importante, va a haber bastante consumo de complemento y puede evolucionar hacia la insuficiencia renal. El estadio 5, acuérdense que las membranosas, ¿qué caracteriza a las glomerulopatías membranosas? Que cursan con proteinuria, síndromes nefróticos, ¿sí? Entonces, puede haber microhematuria, pero casi nada, ¿ya? Puede haber escasa actividad inmunológica. Y finalmente, en el estadio 6, que es la nefritis lúpica con esclerosis, ya estamos hablando de un riñón esclerosado, ya fibrótico, ya sin función, donde por lo general se presenta ya con creatininas altas, urea alta y ya con un deterioro renal importante. Entonces, miren, acá les traigo algunas láminas con las biopsias respectivas. La primera, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que eran las lesiones mínimas, ¿no? Si ustedes lo toman al microscopio, van a encontrar pues prácticamente normal, ¿sí? Puede haber depósitos de inmunoglobulina y complemento en el mesangio, ¿no? Habíamos hablado en este caso prácticamente
a la óptica, del microscopio óptico, no vamos a encontrar nada. Es la mejor pronóstico, creatininas normales, urea normal, prácticamente muchas veces estas biopsias son hallazgos, ¿no? Luego tenemos la glomerulonefritis mesangial lúpica, ¿no? Acuérdense que las lesiones se limitan al mesangio. Miren, en esas flechas estamos viendo el mesangio. Hay proliferación mesangial. Vemos los puntitos que son las células, pues son proliferativas, ¿no? Cuando hacemos la inmunofluorescencia vamos a encontrar presencia de inmunoglobulina G, M, inmunoglobulina A y presencia de complemento. Eso, por ejemplo, me va a dar un diagnóstico. Por ejemplo, es importante cuando vemos un montón de inmunoglobulinas, estamos hablando probablemente de un tema secundario, probablemente a lupus, ¿no? Clínicamente suele aparecer hematuria y proteinuria, pero sobre todo en este caso habíamos visto la mesangial se caracteriza siempre por hematuria y muchas veces estas hematurias son benignas. Yo puedo tener a veces mesangiales y solamente me caracterizo porque en cada cierto tiempo hago hematurias y mi función renal nunca va a muchas veces, ¿no? Pero en escasos pacientes sí puede elevar urea y creatinina. Las focales, ¿no? En este caso, focalis segmentaria de la membranosa parecida a la primaria. Acá vamos a encontrar glucosuria, acuérdense, puede haber síndrome nefrótico, puede haber síndrome nefrítico. En el estadio 4, habíamos dicho, perdón, la tipo 4 era la más tormentosa, la de peor pronóstico, la que menos respondía al tratamiento, ¿no? Es la más grave, pero lamentablemente la más frecuente, ¿no? Va a haber una proliferación, puede haber necrosis fibrinoide, cuerpos hematoxilínicos y lamentablemente muchos de estos, más del 30%, 20-30% va hacia la insuficiencia renal crónica. Imagínense que de la noche a la mañana un joven de 25 años, de la noche a la mañana encuentran hipertensión, un poquito de edema, va a la emergencia y definitivamente pues sea una rápidamente esta proliferativa difusa que también puede ser tipo rápidamente progresiva y en un periodo bastante corto el paciente entra a diálisis, menos de 3 a 6 meses y el paciente está en diálisis, ¿no? La membranosa, acuérdense que esta se va a caracterizar por proteinurias de 14, 15 gramos, ¿no? Este es un tipo de coloración diferente, ¿no? Es una coloración de plata y vemos pues la rigidez, ¿no? De las membranas basales, ¿no? Entonces vemos engrosamiento de la pared capilar glomerular, ¿no? Y si ustedes lo ven al bastante detalle, hay unas espículas muy pequeñitas, ¿no? Que se llaman espigas. Y luego en el estadio final, acuérdense que hemos hablado de la glomerulonefritis esclerosante, donde hay esclerosis. Miren cómo esos glomérulos de color rosado, ¿no? Son esclerosis difusa, extensas, y eso me indica que ese riñón ya no tiene función. Entonces probablemente estoy hablando de estadios ya avanzados, ya para de pérdida del riñoncito, ¿no? De la función del riñón. Pero también el lupus no solamente afecta el glomérulo, también afecta los túbulos, afecta los vasos. A nivel de los túbulos del intersticio vamos a encontrar un infiltrado mononuclear, ¿no? ¿Qué otra cosa? Luego de eso puede ser, cuando encontramos un infiltrado, nos podría estar diciendo que es un cuadro agudo, y cuando ya encontramos fibrosis, probablemente estamos hablando de un cuadro crónico. Entonces, en el túbulo, ¿no? A nivel del túbulo, en el intersticio vamos a encontrar infiltrado de linfocitos T. A nivel del túbulo, más bien vamos a encontrar desdoblamiento de la membrana basal, depósitos de eosinófilos, complemento, etc. Pero también no solamente, miren, no solamente es en el glomérulo, en el túbulo, en el intersticio, sino también vemos que el lupus también compromete los vasos, ¿no? Porque acuérdense que es una vasculitis. Entonces, podemos encontrar lo que llamamos la famosa microangiopatía trombótica, que es rara, pero es la de peor pronóstico, ¿no?
Vamos a encontrar pues que los vasos, ¿no? Se inflaman y se trombosan a nivel, por eso se llama microangiopatía trombótica. Y luego tenemos también específicamente, acá vemos en la foto con flechas esta famosa presencia de trombos, ¿no? Y que lamentablemente el pronóstico es ominoso. Entonces, en cuanto al tratamiento, les habíamos mencionado, depende mucho del estadio, ¿no? Del tipo de glomerulopatía que podamos encontrar. En la primera de cambios mínimos vamos a vamos a darle prednisona, ¿sí? Eh, Acuérdense que es importante pues el control de la presión arterial, ¿sí? El control también específicamente del colesterol, ¿no? En la mesangial es igual a la prednisona, pero más o menos el doble de dosis, llegando a 1 miligramo por kilo por día. La proliferativa focal, ya damos también, más bien ya agregamos, ¿no? Un tipo de, perdón, en las dos primeras vamos a darle prednisona en dosis de ataque y luego vamos a ir disminuyendo de forma progresiva. En la proliferativa focal vamos a darle prednisona, pero también se puede dar ciclofosfamida o micofenolato. Y luego de la etapa aguda podemos minimizar y dar micofenolato en este caso. En la proliferativa difusa, que es la que tiene peor pronóstico, vamos a dar pues también igual la prednisona, ¿no? La ciclofosfamida en este caso, o el micofenolato, y lamentablemente es la que peor pronóstico tiene, ¿no? En la proliferativa focal prácticamente es bastante parecida a la anterior. Y en la membranosa solamente la prednisona y cuando hay esclerosis ya no le damos nada, ¿no? Porque ya el paciente más bien hay que proteger ese riñón y hay que prepararlo para la diálisis. Entonces, cuando hablamos de los corticoides, recuerden que lo máximo que podemos dar es 1 miligramo por kilo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Cuando el paciente está muy inflamado, ¿no? Muy activa esta enfermedad, damos bolos de corticoides. Podemos dar bolos de 500 a 1 gramo en tres dosis seguidos. La ciclofosfamida, ¿no? También es otro tratamiento. O el micofenolato, que también es inmunosupresor. Es interesante porque van a darse cuenta que los corticoides y el micofenolato, incluso la azatioprina, podemos dar en pacientes trasplantados, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Depende mucho del estadio de la enfermedad, del compromiso de la función, ¿no? Si estamos en un estadio, ya habíamos hablado, 4, probablemente es el de peor pronóstico, el que no responde a tratamiento. Otra cosa interesante es que no necesariamente hay una correlación entre la clínica y la biopsia. Porque, por ejemplo, a ver, me viene un paciente con una proteinuria en 15 gramos, yo digo, es una membranosa lúpica, y luego me sale, pues, de repente una mesangial, ¿no? Y yo digo, pero si la mesangial se debuta más bien con hematuria, por eso es que a veces no hay una relación muy clara entre la clínica y el tratamiento, a diferencia de las glomerulopatías primarias, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? Habíamos hablado de que los pacientes en estadio con proliferativo difuso, a los 3 años ya llegan a veces a la diálisis, ¿no? Otra cosa importante es que si yo soy un paciente lúpico y que llego a la diálisis, ¿no? Porque ya mi función de mi riñón se deterioró por la activación de esta enfermedad incendiaria, se podría decir. Con la diálisis se apaga el tema de la actividad lúpica, se habla de que, acuérdense que la diálisis, ¿qué cosa hace? Hay un recambio, ¿no? A nivel no es un recambio plasmático
la plasmaféresis, pero se dice que por el mismo procedimiento de la diálisis, donde hay un lavado, se podría decir, muchos de estos anticuerpos, ¿no? Autoanticuerpos se depuran con este tipo de técnica, ¿no? Luego viene la vasculitis. También, en este caso es una enfermedad autoinmune, pero en este caso está más enfocada a los vasos. Cuando hablamos de vasos, debemos entender que pueden ser arterias, venas, ¿no? Arteriolas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando hay inflamación de los vasos, entenderán pues que lo que va a producir es oclusión del vaso e isquemia, ¿no? De la zona donde está irrigando ese vaso. Cuando son grandes vasos, pueden dar sintomatología muy general, ¿no? Fiebre, astenia, baja de peso. Cuando ya son vasos medianos, por lo general la zona que irrigan, ¿no? Si hay un problema, si es un vaso a nivel de hepático, vamos a tener síntomas de hepatopatías, ¿no? Hepatitis. Si es el riñón, el glomérulo nefritis también, ¿no? En este caso, asociado a vasos. El diagnóstico de las vasculitis son epidemiológico, morfológico y serológico, ¿no? Epidemiológico, recuerden que tiene mucho que ver con la clínica, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, si me viene con un síndrome pulmón-riñón, con hemoptisis, con síndrome nefrítico, yo ya sospecho, ¿no? Que podría ser, y encima me trae, pues, un estudio, una biopsia, ¿no? O de repente le encuentro lesiones tipo granulomas, probablemente yo piense en un tema de una vasculitis, ¿no? Y encima si me trae una respuesta de laboratorio como el famoso ANCA, ya me confirmaría el diagnóstico. Entonces, cuando clasificamos las vasculitis, hay varias formas de clasificarlas, ¿no? La literatura habla de muchas formas, pero una de las clasificaciones pueden ser, pues, de vasculitis primarias o vasculitis secundarias, ¿no? Las primarias, generalmente vamos a encontrar, pues, que es la única, es una única, la primaria donde no encontramos algo asociado, específicamente es la única expresión de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la arteritis de la temporal, el síndrome de Kawasaki, ¿ya? El síndrome de Wegener, el Church-Strauss, etcétera, con lo que estamos viendo en la pantalla. Y secundarias, acuérdense, el lupus me va a dar una vasculitis, ¿no? La artritis reumatoidea también me va a dar una vasculitis, una neoplasia también me puede dar una vasculitis, medicamentos también me pueden dar una vasculitis. Tenemos otra clasificación que es la más común, la más usada, a pesar de ser una clasificación muy antigua, la de Chapel-Hill del año 94 en relación al tamaño de los vasos, ¿no? Tenemos aquellas, cuando hablamos de vasculitis, las que se dan en grandes vasos, ¿no? En medianos vasos o pequeños vasos, es decir, se relaciona con el tamaño del vaso que es afectado. Vemos una lámina específicamente de naranja, ¿no? Donde vemos pues grandes vasos, hablamos pues de la aorta, la femoral, ¿no es cierto? Y luego vienen los vasos medianos, la arteria renal, y los vasos pequeños, ¿no? Los glomérulos, pues, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos de vasos grandes, como que no nos interesa mucho, ¿no? Estamos hablando de la famosa enfermedad de Takayasu, ¿no? Que ocurre mayormente en 50 años, pero debuta con hipertensión renovascular, ¿no? La que más nos interesa, por ejemplo, la de medianos vasos, ¿no? La poliarteritis nodosa clásica, la enfermedad de Kawasaki, ambas también debutan más que otra cosa con hipertensión también renovascular. Acuérdense que se da a nivel de la arteria renal. Pero la que más trabajamos mucho es con la de pequeños vasos. Las de pequeños vasos, ¿por qué? Porque me van a afectar directamente al glomérulo, ¿sí? En este caso vamos a tener, por ejemplo, una de ellas es la granulomatosis de Wegener, antiguamente llamada granulomatosis de Wegener,
ahora se llama granulomatosis más polyangiitis, ¿no? Acá hay una inflamación granulomatosa en el tracto respiratorio. Luego tenemos el síndrome de Chur-Strauss. Vamos a tener, acá tiene que ver mucho con el tema de los eosinófilos, y lo vamos a ver en detalle, pero más o menos quiero que evidencien el cuadro. La poliangiitis microscópica, ¿sí? Que se da en pacientes mucho mayores. La púrpura de Geno-Schollen, acuérdense que acá hay una lesión dérmica con una púrpura palpable, es decir, hay elevación a nivel de las lesiones de piel. Tenemos la vasculitis crioglobulinémica, etc. Entonces, es interesante que hay una prueba diagnóstica de laboratorio que me puede ayudar más o menos a poder definir qué tipo de vasculitis es, ¿sí? Entonces, pueden ser la mayoría, no todas, pero la mayoría está asociada a la presencia de ANCA, ¿sí? Cuando hablábamos de, por ejemplo, el Wegener se asocia más a la presencia de ANCA-C, a diferencia de la poliangiitis microscópica que se asocia más al ANCA-P. Y el síndrome de Chur-Strauss se asocia tanto al ANCA-P como al ANCA-C. Y hay vasculitis que no necesariamente tienen ANCA positivo, por ejemplo, la vasculitis por hipersensibilidad, el síndrome de Geno-Schollen y la crioglobulinemia. Cuando hablamos de ANCA-C, estamos hablando que específicamente hay, acuérdense que son neutrófilos que se evidencian con una fluorescencia especial, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que la fluorescencia se ve en el citoplasma. Y cuando hablamos de ANCA-P, estamos hablando que esta fluorescencia se ve a nivel perinuclear. Muy bien. Luego tenemos otra clasificación, es en base a los mecanismos patogénicos, es decir, las vasculitis pueden ser activadas, ¿no? De forma directa a nivel de los vasos, ya sea por bacterias, por riquecias, por hongos, etcétera, por virus. Ahora, otro tipo de les pueden ser activadas, ¿no? Por una reacción, por ejemplo, tipo 1, una atopía, ¿no? Por tipo 2, ¿no? Las vasculitis asociadas a autoanticuerpos. Tipo 2, las vasculitis asociadas por inmunocomplejos tipo 3 y las mediadas por células que se caracterizan como reacciones tipo 4. Y también pueden ser como asociadas de causa desconocida, ¿sí? Puede ser una neoplasia, también te puede producir una vasculitis como un paraneoplásico, por ejemplo, ¿no? Acá tengo un cuadro donde hay algunas características clínicas de estas vasculitis. Por ejemplo, la famosa púrpura de Geno-Schollen, les había dicho que lo más importante acá, el Geno-Schollen, ¿no? Era la púrpura palpable, ¿no? Entonces se asocia lesión dérmica con lesión renal. Generalmente se asocia en pacientes jóvenes, menores de 20 años, lesiones dérmicas así como exantemas, pero son púrpuras que ustedes le tocan, tienen relieve, puede haber dolor abdominal y cuando hacen la biopsia de la piel van a encontrar pues inmunoglobulina A, ¿sí? A la inmunofluorescencia y cuando le hacen estudio de en sangre pueden encontrar inmunoglobulina A elevada. Cuando hablamos de la enfermedad de Wegener, vamos a encontrar, siempre va a haber, se acompaña de inflamación de toda la línea media a nivel tabique, a nivel de paladar, hay unas lesiones medias granulomatosas, ¿sí? También acá vamos a tener pues daño pulmonar, ¿sí? Vamos a tener como granulomas, muchas veces lo confundimos con tuberculosis. El Wegener puede acompañarse de daño renal con un síndrome nefrítico, ¿sí? Y acuérdense que acá a los análisis vamos a encontrar la presencia de ANCA-C. El síndrome de Chur-Strauss, acuérdense, no se confundan con el genoma Chur-Strauss, se asocia mucho a asma,
asma bronquial, esto también se caracteriza por eosinofilia, ¿sí? Pueden haber síndromes pulmonares y síndromes nefríticos también. Acuérdense que en el Churestraz puedo tener ANCA-P o ANCA-C sin cualquiera de los dos. La poliarteritis nodosa, y acuérdense que este es ya vasos mucho más grandes y lo más característico es hipertensión renovascular, elevación de ureacreatinina, ¿sí? Y al ser más general, voy a tener sintomatología más inespecífica, fiebre, malestar general, dolor abdominal, etcétera, etcétera. Y la arteritis de Takayasu, eh, generalmente en pacientes más jóvenes, el paciente camina y como que no se irriga bien sus piernitas, pueden haber pulsos disminuidos, pueden haber diferenciales de entre un brazo y el otro, ¿sí? Y obviamente, pues, ¿cómo se hace en el diagnóstico? Cuando vemos, pues, en las placas, las arteriografías, disminución del calibre, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé del famoso ANCA? Acá vemos, pues, que los neutrófilos se ponen determinadas tinciones y en este caso este es un patrón citoplasmático donde vemos que esta inmunofluorescencia va a estar localizada en el citoplasma del neutrófilo. Y que, acuérdense, ANCA-C asociada a citoplasma, asociado a Wegener. Pero acá tenemos otro tipo de tinción, se podría decir, la inmunofluorescencia. Estamos hablando de un ANCA-P, patrón perinuclear, donde vemos pues que hay una inmunofluorescencia localizada en la zona perinuclear, vemos. Y esta se va a dar sobre todo en la polangiitis microscópica. Luego tenemos el famoso patrón atípico, ¿no? En este caso puede haber a nivel perinuclear como a nivel central, ¿no? Y podemos hablar en este caso, miren, una colitis ulcerativa. Muy bien. Es importante que ustedes, porque se pregunta del MIR también, ¿no? El patrón perinuclear, es decir, el ANCA-P, habíamos dicho que la fluorescencia se produce alrededor del núcleo, ¿no? En este caso, en el ANCA-P vamos a encontrar anticuerpos MPO. Entonces no le van a decir ANCA-P positivo, ¿no? Poliangiitis microscópica, le pueden decir MPO positivo y es poliangiitis microscópica. ¿Sí? Y cuando hablamos del ANCA-C, acuérdense, ANCA-C es granulomatosis con poliangiitis, te pueden decir en el MIR, por ejemplo, poliangiitis con granulomatosis con poliangiitis conocida como enfermedad de Wegener, antiguamente conocida como enfermedad de Wegener. En lugar de ponerte asociado a ANCA-C, te pueden poner asociado a PR3. Eso también eso es importante que ustedes sepan. Muy bien. Entonces, la panarteritis nodosa, ¿no? Acuérdense que son vasos medianos. Habíamos visto pues que la inflamación de los vasos hace pues que estos se inflamen, cierren su luz y produzcan necrosis, isquemia, ¿no? Acuérdense que los medianos vasos afectan la arteria renal. Es interesante porque en esta panarteritis nodosa muchas veces se asocia a infecciones como la hepatitis B, un 10 a un 30%. Habíamos visto que cuando hay lesión de vasos medianos vamos a encontrar fiebre, algo muy inespecífico, fiebre, neuropatía periférica, mialgia, dolor abdominal, pérdida de peso. En este caso, el riñón es el más afectado y lo más característico es que cursan con hipertensión renovascular. Es interesante porque en algunos casos también debutan con aneurismas, ¿no? Aneurismas pequeños en ambos riñones. El tratamiento son los corticoides asociados a los inmunosupresores que habíamos visto en el lupus, ¿no es cierto? El micofenolato, el tacrolimus, etc. Esta es la famosa enfermedad de Wegener, actualmente conocida como granulomatosis más poliangiitis. Miren ahí cómo está el paladar de este paciente,
¿no? Está necrosado, ¿no? O sea, ha hecho un hueco. Incluso no se ve bien, pero el tabique nasal ya está destruido, no se ve tabique en ese paciente. Cuando hablamos, decimos de que hay lesión de la línea media, ¿no? Todo se lleva hacia la línea media. Eh, Vamos a tener pues que hay un compromiso también simultáneo a nivel pulmonar. Miren esas granulomas, parecen cavernas, ¿no? Y a veces, muchas veces confundimos con un cuadro de tuberculosis, ¿no? Entonces vamos a tener un famoso síndrome nefrítico con hematuria, proteinuria, eh, elevación de urea y creatinina, también afectación del tracto respiratorio, ¿no? Todo lo que es nasal, el tabique que habíamos mencionado. Y a la biopsia vamos a tener una glomerulonefritis extracapilar tipo 3, ¿no? Ya habíamos hablado que el ANCA-C está asociado a Wegener, ¿sí? Y el tratamiento son los corticoides. Acuérdense que cuando hablamos de vasculitis hablamos que el complemento se encuentra conservado. Cuando hablamos de lupus estamos hablando de consumo de complementos. Habíamos visto el tema de la poliomielitis microscópica. Hay que recordar que se da en pacientes mucho mayores, 60, 70 años, también son vasos pequeños. Acuérdense que en este caso la poliomielitis microscópica está asociado a ANCA-P, ¿no? Y al MPO, ¿no? Hay un compromiso pulmonar, compromiso renal, y igual, al igual que el anterior, la biopsia pues me va a caracterizar, me va a diagnosticar una glomerulonefritis extracapilar tipo 3, ¿no? El tratamiento es muy parecido en ambas, son corticoides asociados a inmunosupresores como la ciclofosfamida. Luego tenemos el síndrome de Chur-Strauss. Acuérdense, Chur-Strauss tiene mucho que ver con alergias, ¿no? Con asma. Se da en adultos de 40 años. La enfermedad renal no es muy común. En este caso, la enfermedad dérmica es lo que predomina. Vamos a tener, pues, y a nivel respiratorio, ¿no? Asma, rinitis alérgica, elevación de inmunoglobulina E, también formación de granulomas pulmonares. La afectación cutánea es la más importante y muchas veces donde tenemos el diagnóstico. Le hacemos biopsia en la piel y ahí vamos a tener pues estas lesiones. Eh, Habíamos mencionado que en el Chur-Strauss podemos tener ANCA-P como ANCA-C. Y a la biopsia renal vamos a tener, igual que las anteriores, una glomerulonefritis extracapilar tipo 3. Y también tiene muy buena respuesta a los corticoides y en segundo lugar al tema de los inmunosupresores. Luego tenemos la famosa púrpura de Henoch-Schönlein. Acuérdense que son púrpuras palpables. Es interesante porque si solamente encontramos las lesiones de piel, estamos hablando de las famosas púrpuras, ¿no es cierto? Pero si ya encontramos un compromiso renal, ya estamos hablando de la enfermedad de Henoch-Schönlein. Afecta a la población infantil. Acá la afectación renal es frecuente. Habíamos visto pues las lesiones de piel como una vasculitis leucocitoclástica. Eh, en este caso, el complemento es normal. Puede haber elevación de la inmunoglobulina A, ¿sí? En este caso también hablamos de generalmente daño mesangial, con hematuria y muchas veces la función renal es estable, ¿no? Las crioglobulinemias afectan más a las mujeres. Es interesante porque muchas veces se asocia son secundarias, ¿no? Por ejemplo, hepatitis C, a otro tipo de hongos, bacterias o virus. En estas crioglobulinemias mixtas pueden haber el consumo de complementos, es decir, C3 y C4 bajo. Miren, es interesante porque a la clínica vamos a ver pacientes con el famoso síndrome de Raynaud, se exponen al frío y comienzan a ponerse morados los dedos, ¿no?
los pabellones auriculares, ¿no? Puede haber fiebre, artralgia, hepatoesplenomegalia y lesiones necróticas expuestas al frío, ¿sí? Eh, es interesante porque puede haber un compromiso renal, ¿no? Que va a haber en el riñón, vamos a ver que hay hematuria, proteinuria o también generalmente pues un típico síndrome nefrítico. A la biopsia vamos a encontrar, pues, podemos encontrar una glomerulonefritis mesangial o mesangio capilar. Y al igual que las anteriores, el tratamiento son los corticoides. Cuando no hay mucha respuesta, hay que darle plasmaféresis. Tenemos la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que produce inflamación. Miren, vemos la foto a nivel de las articulaciones y los tejidos circundantes. Eh, Muchas veces estos pacientes tienen factores reumatoideos positivos. ¿Cómo daña el riñón? Puede dañar de varias formas. Puede ser por la misma, ¿no? O puede ser por el tratamiento que damos a estas enfermedades. O también, por ejemplo, eh, podemos tener, acuérdense que toda enfermedad crónica, osteomielitis, artritis, reumatoidea, hay un estímulo, ¿no? Y esto me puede producir una amiloidosis. Son las famosas amiloidosis secundarias. Y la amiloidosis se caracteriza, ya lo vamos a ver en otras láminas, por síndromes nefróticos importantes. La artritis reumatoidea damos tratamiento con sales de oro y penicilaminas, y estas también me van a dar un daño, las famosas nefropatías membranosas, ¿no? Y acuérdense que las artritis reumatoideas también me pueden dar vasculitis. ¿Se acuerdan que le habíamos hablado de vasculitis secundarias al lupus, vasculitis secundarias a artritis reumatoidea? Y también estas me van a producir daño renal. El tratamiento es el metotrexate, la leflunomida, la talidomida para este manejo. Luego tenemos la famosa esclerodermia. Acá vemos que es una enfermedad del colágeno, ¿no? Se va a caracterizar por proliferación excesiva del tejido colágeno que va a predominantemente afectar el aparato digestivo, el riñón, el pulmón y el corazón, ¿no? Es más frecuente en nosotras las mujeres, pero sin embargo también se puede dar en varones, y la edad más o menos estamos entre unos 35 y 45 años, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la famosa esclerodermia? Acuérdense que puede debutar con síndrome de Raynaud. A veces hay pacientes que te dicen que cuando se ponen al frío se cambia de color los pulpejos de los dedos, puede haber edemas. A veces es interesante porque el paciente debuta con intolerancia a veces al agua, ¿no? Como que se atora mucho, una afectación esofágica, alteración de la motilidad, puede haber compromisos articulares, ¿no? Compromisos renales, ¿no? El problema de la esclerodermia es cuando vienen las famosas crisis, porque puede haber una hipertensión maligna, una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia, ¿no? Entonces, definitivamente son enfermedades que hay que tener mucho cuidado. El tratamiento, siempre hay que tratar de evitar esas crisis que ya habíamos mencionado. Se utilizan fármacos antifibróticos como la depinicilamina y la colchicina. Debe haber un control estricto de la presión arterial porque en las crisis esto se eleva y puede traer muchas complicaciones. Y actualmente se está hablando de un tratamiento como el uso de fármacos antagonistas del factor de necrosis tumoral. Vemos la foto, miren, estos son los famosos síndrome de Raynaud. En cuanto al síndrome de Sjögren, ¿quién no se acuerda del síndrome de Sjögren? Hay una resequedad importante a nivel glandular. Es un trastorno inmunitario donde se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y las salivas, ¿no? Por lo cual el paciente pues tiene resequedad de boca, tiene que estar usando su colirio continuamente, y se asocia muchas veces a un daño renal como son las glomerulopatías membranoproliferativas, membranosas, o a las nefropatías tubulointersticiales.
Es interesante porque se les hace biopsia y se les encuentra un infiltrado a nivel del intersticio, pero también puede haber un infiltrado a nivel tubular. El Sjögren, al haber resequedad, también está asociado a la presencia de cálculos, ¿no? Y nefrocalcinosis. El tratamiento de Sjögren también son los corticoides. Luego tenemos el síndrome urémico hemolítico y que se le asocia a la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Son dos patologías diferentes, pero comparten una misma patogenia, ¿no? Ambas, ¿no? Están asociadas a enfermedades inmunológicas y en la biopsia también los resultados son parecidos, ¿no? En este caso, en ambas vamos a tener una insuficiencia renal aguda, una anemia hemolítica y específicamente una trombocitopenia. El síndrome urémico hemolítico se asocia más en la infancia, ¿sí? En niños y se asocia a cuadros, ¿se acuerdan de cuadros de diarrea? En cambio, la púrpura trombocitopénica se asocia más a adultos y se acompaña más de fiebre. Y en la púrpura trombocitopénica trombótica hay un compromiso neurológico. En ambas va a haber, pues, plaquetopenia porque va a haber agregación plaquetaria, va a haber presencia de trombos a nivel de los vasos, lo que va a producir trombosis. Cuando hablábamos de tenían los mismos mecanismos patogénicos, decíamos que ambas tienen lesiones a nivel del endotelio vascular. Estas lesiones pueden ser por fármacos, virus, una serie de estímulos que dañen a nivel del endotelio, ¿sí? Y también se asocia a la presencia de un factor que estimula la agregación plaquetaria. Otra cosa interesante es que actualmente se han visto pues que hay factores genéticos, ¿no? Asociados. ¿Y por qué lo digo? Por el tema del trasplante. A veces son pacientes trasplantados, los trasplanto y al poco tiempo me hacen trombosis del injerto, ¿no? Entonces ahora, incluso hay estudios genéticos que me pueden producir este cuadro, que no lo hacen, estos estudios no lo hacen en el Perú. Cuando hablamos de etiología del urémico hemolítico, ¿se acuerdan que les había dicho? Muchas veces es asociado a una diarrea en niños y se han identificado cuáles son las bacterias, en este caso la Shigella, la Salmonella. Cuando hablamos de E. coli hay algunas cepas que estamos viendo en la pantalla. Sin embargo, hay algunos casos descritos asociados a virus como el VIH. También podemos tener un síndrome urémico hemolítico asociado a fármacos, como lo estamos viendo, la mitomicina, los anticonceptivos, la ciclosporina, los antiinflamatorios, ¿no? El lupus también me puede producir un síndrome urémico hemolítico, la hipertensión también. Acuérdense que la hipertensión que hace daña el endotelio y eso puede ser un estímulo, ¿sí? Y acuérdense cuando no es tema de ahora, pero acuérdense de la hipertensión en el embarazo, por ejemplo, la famosa preeclampsia, ¿no? La preeclampsia lo que produce es un síndrome de Hell, que produce síndrome urémico, un síndrome urémico hemolítico se podría ver, ¿sí? Entonces, en la clínica vamos a tener la famosa insuficiencia renal aguda, ¿no? Con oligonuria, hematuria, proteinuria, hipertensión, etcétera, etcétera. Y en la biopsia podemos encontrar una microangiopatía trombótica con presencia de trombos plaquetarios en las luces de los capilares. En la púrpura trombocitopénica trombótica, más bien vamos a encontrar el compromiso neurológico, ¿no? Desorientación, confusión, convulsiones. Y también en la púrpura trombocitopénica trombótica, fiebre. En las dos vamos a encontrar trombocitopenia, a veces las plaquetas bajan hasta 30.000, ¿sí? Y la anemia hemolítica microangiopática que se puede ver en los dos casos.
El tratamiento en el síndrome urémico clásico, el soporte es el tratamiento de soporte, es decir, si hay una diarrea asociada, tengo que dar tratamiento para la diarrea, evitar la deshidratación, este, y en el atípico hay que dar plasmaféresis y corticoides. El síndrome antifosfolipídico, este, el síndrome antifosfolipídico puede ser primario o secundario. A secundario, el más común que tenemos es el lupus eritematoso, ¿sí? A otras infecciones realmente es bastante raro. ¿Y por qué se va a caracterizar este síndrome urémico hemolítico? Por la aparición de trombos, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen abortos continuos, ¿no? Puede estar asociado a un síndrome antifosfolipídico, o personas que tienen DBCs continuos, que no hay factores de riesgo, por ejemplo, no hay embolización a nivel cardíaco. Entonces, ¿dónde sacas ese tema de esos DBCs? No lo sabemos, ¿sí? Y cuando le hacen los estudios hay que pedir pues estas tres pruebas, que es el anticoagulante lúpico, el anticuerpo anticardiolipina y el anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína, ¿no? Entonces, y generalmente nosotros para el trasplante, pacientes que se van a trasplantar y que tienen antecedentes de lupus, le pedimos el perfil SAF, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, lo trasplanto y me hace una trombosis del injerto renal, ya ese riñón nunca más funciona, ¿no? Este, En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay un compromiso renal con presencia de trombos, ¿no? Imagínense a nivel glomerular, a nivel de vasos, ¿no? En riñones vamos a encontrar pues proteinuria, hipertensión, insuficiencia renal aguda. Cuando es el famoso catastrófico, realmente es en varios órganos y la evolución es bastante tórpida. El tratamiento, al tratarse de trombosis, hay que anticoagular al paciente, ¿sí? Se le da anticoagulación importante, endovenosa, y luego ya se pasa a vía oral. Este, Cuando hay insuficiencia renal y hay un compromiso renal, lo que tengo que hacer es plasmaféresis para quitar esa acción estimulante de agregación plaquetaria. Y en el síndrome antifosfolipídico catastrófico se recomienda identificar y corregir las posibles causas, ¿no? La anticoagulación, los corticoides, y en algunos casos podemos hacer plasmaféresis o algún otro tipo de inmunosupresores. También hay compromisos renales asociados a presencia de hepatitis, ¿no? En este caso la hepatitis B me puede dar pues un daño glomerular, las famosas glomerulopatías infecciosas que ya ustedes han visto en charlas anteriores. Eh, A veces tenemos pacientes que son portadores del antígeno de hepatitis de forma crónica, nunca lo aclaran, ¿no? En este caso, en estos pacientes puede asociarse a un daño renal, es decir, puede haber una glomerulonefritis membranosa, ¿no? O puede haber una glomerulonefritis membranoproliferativa, o puede haber una panarteritis nodosa, ¿sí? Eh, en este caso, el tratamiento no son corticoides, el tratamiento es tratar la infección de hepatitis B, ¿sí? Luego tenemos también glomerulopatías asociadas a hepatitis C. Tenemos la crioglobulinemia tipo 2, tipo 3, la membranoproliferativa tipo 1 y la membranosa, ¿no? Y al igual que el anterior, el tratamiento es, obviamente, tratando la hepatitis, ¿no? Luego tenemos también enfermedades renales asociadas al VIH, ¿no? Eh, el VIH puede afectar el riñoncito de varias formas, ¿no? Puede afectar por el mismo virus, ¿no? Que me puede dar, pues, una glomerulonefritis infecciosa. Puede estar asociada al tratamiento, la famosa terapia HART, ¿no? Eh, la que me puede producir nefrolitiasis asociadas al indinavir, ¿sí? O las sulfamidas o la ciclovir.
Tenemos el tenofovir, que me puede dar un síndrome de Fanconi, que es una acidosis tubular renal, es decir, daño tubular. También puede haber, acuérdense que muchos de esos pacientes con VIH tienen coinfecciones con hepatitis B o C y me puede dar pues una glomerulopatía asociada, ¿sí? Me puede dar una nefritis intersticial asociado a infecciones oportunistas que se dan en estos pacientes, o me puede dar también una amiloidosis secundaria a infecciones crónicas. También tenemos las famosas disproteinemias. En este caso, se acuerdan que les había hablado de la amiloidosis renal. Es importante mencionarles pues que la amiloidosis es es un término histológico, ¿sí? Donde vemos acá en una biopsia, vemos con flechitas de colores, ¿no? Eh, Hay una sustancia media amorfa, media rosada, ¿no? La asociaron al almidón, ¿no? Y la catalogaron pues de amiloidosis, ¿no? Miren, acá tenemos unas fotos, pero está asociada es una enfermedad sistémica donde hay un depósito en los tejidos de este material amorfo que habíamos visto en las láminas, ¿no? Y que cuando se tiñe, pues sale pues rojo Congo positivo, ¿no? Ya lo vamos a ver acá en otras láminas. Ven acá, el rojo Congo ahí sí rosadito, y cuando hacemos un estudio de inmunofluorescencia, vemos un color verde birrefringente, ¿no? A la luz polarizada, que lo vemos en el otro lado. Ahora, hay varios tipos de amiloidosis. Acá tenemos la clasificación de amiloidosis primaria, amiloidosis secundaria, amiloidosis hereditaria y la amiloidosis asociada a diálisis. Cuando hablamos de amiloidosis primaria, la más conocida es el mieloma múltiple, ¿sí? Se asocia cuando hablamos de primaria, mieloma múltiple. Amiloidosis secundaria, toda aquella secundaria a enfermedades crónicas, ¿no? Un paciente tuberculoso, una osteomielitis, pacientes con VIH, pacientes con, a ver, cualquier enfermedad pues que sea de crónico tratamiento, ¿no? Luego tenemos, hay otras amiloidosis familiares, ¿no? En este caso, la fiebre mediterránea familiar, el síndrome de Muckle-Wells, y luego tenemos las amiloidosis asociadas a diálisis, que se conocen como amiloidosis beta 2 microglobulinemia. Eh, es interesante esta amiloidosis. Acuérdense que la amiloidosis es una sustancia que generalmente se elimina por el riñón, pero en este caso, como el paciente que ya está en diálisis no orina, tiene que ser eliminado por la diálisis, ¿no? Pero los filtros, esta beta 2 microglobulina es de alto peso molecular y no atraviesa los filtros, entonces no es extraída por estos filtros y se acumula en el organismo y se precipita en los tejidos, ¿sí? Por eso se llama amiloidosis secundaria a la diálisis. Cuando hablamos de la amiloidosis primaria, ¿no? En este caso no hay una enfermedad que lo acompañe, ¿sí? Eh, Muchas veces la enfermedad asociada a mieloma múltiple se considera como una amiloidosis primaria, ¿sí? Generalmente se va a dar en edades avanzadas, de preferencia en varones. Eh, en estos casos, sobre todo en el tema asociado, cuando es asociado al mieloma, vamos a una inmunoglobulina generalmente monoclonal, puede ser es una gamapatía monoclonal, ¿no? Que vamos a encontrar esta predominancia de esta inmunoglobulina específica tanto en sangre como en orina. Entonces hay que hacer a estos pacientes un proteinograma electroforético en sangre y en orina, ¿no? Estos pacientes van a empezar a tener pérdida de peso y muchas veces pues lesiones como estamos viendo en este caso en el paciente en un solo lado, ¿no?
¿Cuál es la fisiopatogenia? ¿No? En este caso, el amiloide es una proteína que es derivada, ¿no? De un precursor plasmático que se sintetiza a nivel hepático. Entonces hay un estímulo, ¿no? Que es el proceso inflamatorio, puede ser enfermedad reumática, infecciones, neoplasias, estimula al hígado para la producción, ¿no? De esta proteína fibrilar, ¿sí? La sintomatología es inespecífica, siendo la proteinuria uno de los primeros datos sospechosos. Cuando hablamos de estas enfermedades que producían este estímulo para que el hígado produzca, hablábamos de la tuberculosis, las bronquiectasias, la lepra, hablábamos de la artritis reumatoide, acuérdense, del VIH, de la enfermedad de Hodgkin, etcétera, etcétera. Entonces acá, miren, acá vemos un cuadro donde hay una serie de enfermedades que pueden producir amiloidosis secundarias, ¿no? Miren, las enfermedades infecciosas que habíamos mencionado, las artritis inflamatorias, las inmunodeficiencias, las neoplasias también pueden producir amiloidosis secundaria, las vasculitis, etc. Cuando hablábamos de la amiloidosis asociada a diálisis, vemos pues que, como les había explicado, es una enfermedad que se da generalmente en pacientes renales con más de 5 años en diálisis. Y definitivamente habíamos hablado pues que este hemodiálisis no podía extraer esta beta 2 microglobulina y por lo tanto pues iba a depositarse en el tejido de estos pacientes. Luego tenemos la amiloidosis hereditaria, la fiebre mediterránea familiar, el síndrome de Muckle-Wells. La fiebre mediterránea familiar se da más en Europa, ¿no? En varones jóvenes. Eh, Generalmente hay un antecedente familiar, aunque algunas veces puede no haber. Vamos a encontrar edemas maliolares y puede haber también compromiso de la función renal. En el síndrome de Muckle-Wells o nefropatía amiloide familiar, ¿no? Vamos a encontrar fiebre, dolor abdominal, urticaria y artritis y va a haber afectación multiorgánica. Luego tenemos la amiloidosis hereditaria, acá por depósito de trastirretina. Este es una enfermedad familiar, se llama polineuropatía familiar portuguesa, ¿no? Hay antecedentes hereditarios, miren ahí se ponen los piecitos, ven que va a haber una polineuropatía sensitiva, ¿no? Y en este caso es importante hacer una biopsia del nervio periférico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las amiloidosis sistémicas? Vemos pues todo el cuadro, puede debutar con muchos de estos puntos, ¿no? Fatiga, anorexia, pérdida de peso, o de repente con un daño renal, un daño cardíaco, un daño nervioso, un daño hepático, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la amiloidosis renal, miren, ahí están las biopsias, la presencia del amiloide, ¿sí? Eh, si hay un compromiso renal, puedo yo estar hablando de una amiloidosis primaria o una amiloidosis secundaria, ¿sí? El paciente puede presentar hematuria, puede presentar proteinuria. Es importante, estos pacientes tienen síndromes nefróticos importantes, pierden 14, 15 gramos de proteínas también. Eh, la amiloidosis específicamente secundaria, ¿no? Mejora si trato la enfermedad de fondo, es decir, rompo el estímulo para que el hígado siga produciendo este tipo de amiloides. En la hemodiálisis crónica, si es que tengo una amiloidosis secundaria a hemodiálisis, obviamente es importante utilizar filtros grandes, ¿no? Con poros grandes que puedan pues, depurar esta sustancia.
El diagnóstico es específicamente pacientes que tienen antecedentes de enfermedades crónicas, ¿no? Que desarrollan proteinuria, hepatomegalia, esplenomegalia, mala absorción o cardiopatía. ¿Sí? También hay que descartar estas amiloidosis en enfermedades heredofamiliares, ¿no? Yo tengo una paciente que le trasplantamos, ¿no? Y que inmediatamente después del trasplante comenzó a hacer un síndrome nefrótico, se hizo biopsia y se encontró amiloidosis. Pierde el riñón y la paciente quiere otro trasplante, entonces tendríamos que definir qué tipo de amiloides, si es hereditaria, si es primaria, etcétera, etcétera, para ver el pronóstico o si se va a beneficiar con un nuevo trasplante. El diagnóstico se basa en la biopsia, ¿no? Que puede ser dependiendo del compromiso, hepático, cardíaco, renal, ¿no? Muchas veces no necesito el diagnóstico del órgano, a veces es más cruento y le puedo hacer una biopsia de la grasa subcutánea o biopsia rectal, ¿sí? Una cosa que caracteriza a estas biopsias es que a nivel de las mismas hay una tinción que es el rojo Congo y que va a salir positiva y nos va a ayudar en el diagnóstico. El pronóstico, la amiloidosis tiene una evolución fatal en un plazo de pocos años, ¿no? Por ejemplo, el mieloma, 5 años más o menos. En el primario, bueno, causa la muerte por insuficiencia cardíaca o renal, ¿no? Puede también, acuérdense que hay un infiltrado este amiloide, puede haber arritmias. En la amiloidosis secundaria, el pronóstico va a depender de la enfermedad de base, acuérdense, ¿no? Que habíamos hablado. No existe un tratamiento específico para ninguna de las formas de amiloidosis. El tratamiento de la amiloidosis primaria es poco satisfactorio. Se emplean alquilantes eficientes contra procesos proliferativos como el mieloma múltiple. No obstante, estos fármacos pueden producir depresión de la médula y se ha observado causas de leucemia, ¿no? La amiloidosis secundaria, ya habíamos hablado, a la hemodiálisis, ¿no? Disminuye con específicamente mejora de los filtros que tienen grandes poros, como les había manifestado. Ya con respecto a la amiloidosis secundaria, era tratar la enfermedad de fondo. Y la colchicina generalmente podíamos dar, pero realmente en amiloidosis secundaria, ¿no? Este es un caso clínico de un paciente, ¿no? Un paciente varón de 60 años que comienza con inflamación de las piernas, anorexia, astenia y pérdida de peso, ¿no? En el examen físico, fovea 2 cruces, abdomen globuloso, ascitis. En la analítica, todo negativo, pero sí hay proteinuria, ¿no? Y velocidad alta. Entonces, era un síndrome nefrótico en un paciente anciano, siempre acuérdense pensar en una amiloidosis, ¿no? Se realizó biopsia renal y se encontraron depósitos de amiloide, ¿no? Luego tenemos el famoso mieloma múltiple. Acá es una proliferación neoplásica de las células plasmáticas y se caracteriza por lesiones en sacabocado, líticas a nivel de los huesos, ¿no? Sobre todo a nivel de los huesos largos. Se acompaña de anemia, elevación de globulinas séricas y urinarias, ¿no? Acá hay los famosos picos monoclonales, ¿no? Si es inmunoglobulina, estos picos son de inmunoglobulina G, se asocia a mieloma múltiple. Si este pico monoclonal es de inmunoglobulina M, se asocia a otro tipo de patologías. Máxima incidencia entre 60 y 70 años. Miren, ¿ven? Miren cómo se ve el hueso, ¿no? Con lesiones tipo líticas. Muchos de estos pacientes añosos, acuérdense que presentan anemia, dolores osteoarticulares, edemas, elevación de urea-creatinina, el 70% dolores óseos localizados en la espalda y el tórax, ¿no?
La estatura del paciente puede reducirse, acuérdense, porque puede haber aplastamiento de las vértebras. Habíamos hablado de anemias, infecciones, ¿no? Al momento del diagnóstico, el 98% de los casos tiene paraproteína sérica urinaria. Entonces, vemos un proteinograma electroforético normal ahí en la ficha, pero vemos en el otro un proteinograma electroforético con otro pico, que en este caso es el pico gamma, ¿no? Por eso se llama gamapatía monoclonal. Miren la imagen, miren la calota, hay como una imagen osteolítica y miren los huesos largos, ¿no? Acá vamos a ver lesiones en más del 80% de los casos que son osteolíticas, ¿no? Incluso a veces el paciente debuta con una fractura, ¿no? Sonsa, porque no es una fractura típica, y lo más probable, pues, lo primero que tenemos que descartar es el tema del mieloma. La hipercalcemia y el aumento de la creatinina se pueden dar en un 20% de los pacientes, no siempre. La hipercalcemia se va a dar en otras patologías. El famoso riñón de mieloma, estamos hablando de, esta es una pregunta también del MIR. En este caso hay un compromiso de los túbulos distales y colectores, produciendo insuficiencia renal aguda, ¿no? Con precipitación de las proteínas de Ben-Jones. Tenemos también el síndrome de Fanconi, donde más bien el compromiso de estas proteínas no es a nivel del túbulo contorneado distal, sino a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, en el diagnóstico de mieloma, vamos a encontrar muchas veces el diagnóstico se hace por biopsia. La biopsia de hueso, donde vamos a encontrar plasmocitoma, ¿sí? En sangre vamos a encontrar la inmunoglobulina G elevada. Estos son los criterios mayores. El mieloma puede afectar al riñón no solamente pues por varias formas, ¿no? Puede producir una insuficiencia renal aguda por presencia de hipercalcemia, ¿no? Que no se da mucho, más o menos en el 10-20% de los pacientes. Puede haber un síndrome de hiperviscosidad. Acuérdense que esta proteína, ¿no? Asociada, sobre todo esta hiperviscosidad se da más que en pacientes asociados a la presencia de inmunoglobulina M, ¿no? Pero acuérdense que específicamente el mieloma es asociado más a lo que es inmunoglobulina G. Entonces, habíamos mencionado que va a haber una lesión glomerular, puede haber una amiloidosis secundaria a enfermedades crónicas, puede haber la enfermedad del depósito de estas cadenas ligeras, acuérdense a nivel del túbulo contorneado proximal, que es el síndrome de Fanconi, o a nivel de los túbulos contorneados distales, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Luego, ¿se acuerdan que les había mencionado que había otra patología asociada a gamapatía monoclonal, pero asociada a inmunoglobulina M? Esta es la famosa macroglobulinemia de Waldenström. Aquí sí es típico la hipercalcemia, ¿sí? Entonces, en la macroglobulinemia de Waldenström hay un trastorno proliferativo linfoplasmocitario maligno crónico, infrecuente, y acá hay una infiltración también de la médula, pero en este caso asociado a inmunoglobulina M, ¿sí? Su causa es desconocida, ¿sí? Ahora, es importante mencionar que yo puedo tener una gamapatía monoclonal y no necesariamente tener esta neoplasia, ¿no? Tanto la macroglobulinemia de Waldenström ni el mieloma múltiple. Estos pacientes que tienen esta gamapatía, hay que hacerles todo el descarte y hay que hacerles seguimiento para ver si en algún momento se malignizan, ¿no? En cuanto a la macroglobulinemia de Waldenström, más frecuente es en varones, ¿no? Con una edad media de 65 años y al igual que la anterior, una vida media, una vez diagnosticada, de 5 años.
Al igual que en el anterior, hay pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, mal estado general, astenia, anorexia. En este caso hay síndrome de hiperviscosidad porque la inmunoglobulina M es mucho más densa, se podría decir, con mayor peso molecular. Y por lo tanto acá en esta macroglobulinemia de Wilson se va a asociar más a los cuadros de hiperviscosidad, ¿no? También hay amiloidosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos? Tendríamos que hacerle el hemograma, tendríamos que hacerle el dosaje de beta 2 microglobulina, el índice de viscosidad, la biopsia de médula, la biopsia de ganglios, ¿no? La electroforesis en sangre y en orina, la presencia de crioglobulinas, todo lo que es VIH, hepatitis B, las tomografías, la serie ósea, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, acuérdense que ahí si hay un síndrome de hiperviscosidad hay que hidratar al paciente. Hay que alcalinizar la orina para evitar que se precipiten estas inmunoglobulinas, se podría decir. Hay que evitar nefrotóxicos, ¿no? AINES, contrastes endovenosos, aminoglucósidos. Acuérdense que esta patología está más asociada a la hipercalcemia, ¿sí? La idea es tratar de hidratar mucho estos pacientes. Eh, y que otra cosa, en muchos casos tengo que darle plasmaféresis o para remover, ¿no? Estas globulinas importantes. Bueno, este es un caso clínico que por el tiempo no vamos a poderlo desarrollar, pero lo dejo como tarea. Muy bien. Acá tenemos el post-test. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Al parecer no hay preguntas, doctora. Muy bien, Jairo. Les voy a mandar los PPTs y el post-test de la clase de hoy, ¿sí? Por favor, lo desarrollen. Sí, Muy doctora. bien, no habiendo preguntas, damos por concluida nuestra sesión que me imagino ha sido cansada por ustedes. Es una clase larga y ya han tenido pues un día maratónico. Me despido, muy bien, deseándole lo mejor en esta semana que viene. Cuídense pues, chicos. Muchas Gracias, gracias, doctora. Buenas doctora. noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches.